Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Aprendiendo desde casa por el canal 108. Les saluda Tatiana Paz Morán. Este viernes 12 de noviembre, siendo las 7:30 de la noche, comenzamos con las noticias. Muy buenas noches para todos. Los saluda Kelly Arboleda. El día de hoy desarrollaremos el tema de ontología política, donde nos basaremos en su escrito titulado Territorios de diferencia, la ontología política de los derechos al territorio. Y dentro de este se estarán abarcando diversos subtemas. Comencemos. Para iniciar, comenzaremos preguntándonos quién es Arturo Escobar. Este es un pensador intuitivo, analítico y profundo, nacido en Manizales, caleño de crianza y ciudadano del mundo. Este es formado por las ciencias básicas y hoy en día es un pensador de las políticas sociales, económicas y ecologísticas. Por otro lado, también se dice que hablar con él es ver más allá de lo que sus palabras expresan. Hemos llegado al final de nuestro informativo el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Hasta la próxima. Ahora sí, desarrollando el tema para la jornada del día de hoy, iniciamos con nuestro subtema territorio, ancestralidad, cosmovisión y vida, donde aquí nos habla acerca de todas las problemáticas en las cuales están sumergidas las comunidades negras, indígenas y algunas campesinas. Esto en cuanto a todo lo que tiene que ver con las guerras, los desplazamientos forzados en sí, también en el apoderamiento de sus territorios y en otros casos de sus recursos. Sin embargo, y a pesar de todo esto, ellos luchan por permanecer y no caer en la ciudad considerada por ellos como una opción completamente nula. Y es aquí donde nos surgen dos cuestiones. Primero, el saber por qué ellos desisten tanto de no abandonar sus territorios a pesar de todas aquellas situaciones poco agradables. Y la segunda, por qué existe tanto interés de estos territorios. A continuación, le doy el paso a la compañera Diana Gil, quien nos irá desarrollando lo anteriormente dicho. Basándonos directamente sobre la problemática dada, la mayoría de los territorios colectivos afrodescendientes pasan a ser parte del conflicto armado interno de Colombia, donde los paramilitares intimidaban y amenazaban a los líderes y a las personas de la comunidad. Dado todos estos hechos, los líderes de la comunidad de Río Yurumangui comenzaron a plantear estrategias para fortalecer el control sobre el territorio, la prevención de los desplazamientos y el derecho a la paz. Ustedes se preguntarán, ¿cuál será esa estrategia? Fue la recuperación de los cultivos de arroz, el endulzamiento de cañas de azúcar, entre otros. No solo esta problemática se da en el territorio de Río Yurumangui, sino en muchos territorios afrodescendientes Hola, soy Angelina Caicedo y les hablaré un poco sobre territorialidad, ancestralidad y mundos. Al suspender el proyecto globalizador neoliberal de construir un mundo, muchas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas pueden ser vistas como adelantando luchas ontológicas. Dicha otra manera, subyacente a la máquina de devastación que cierne sobre territorios de los pueblos. Hay toda una forma de existir que ha ido consolidando a partir de lo que usualmente llamamos modernidad. En su forma dominante, esta modernidad capitalista, liberal y secular ha extendido su campo de influencia a la mayor de los rincones del mundo desde el colonialismo. Basado en lo que llamaremos una ontología dualista que separa lo humano y lo no humano, la naturaleza y cultura, individuo y comunidad, nosotros y ello, mente y cuerpo, lo secular y lo sagrado, razón y emoción, etc. Esta modernidad se ha arrojado el derecho de ser el mundo civilizado, libre y racional. A costa de otros mundos existentes o posibles en el transcurso histórico, este proyecto de consolidarse como un mundo que hoy llega a su máxima expresión con la llamada globalización neoliberal. De corte capitalista, individualista y siguiendo cierta racionalidad, ha conllevado a la erosión sistemática de base ontológica territorial de muchos estos grupos sociales, particularmente aquellos que priman concepciones del mundo no dualistas, es decir, no basadas en las separaciones ya indicadas. Experiencia la llamaremos mundos u ontologías relacionales. Para un ejemplo muy breve de los ríos del Pacífico del Sur, imaginemos una escena sencilla. Un padre se desplaza con su hija en su potrillo canoa, cada uno con su canalete o remo río arriba.
De regreso a casa, aprovechando el reflujo de la marea después de haber sacado pescado al pueblo, quizás con algo de remesa para la casa, el padre enseña a su hija la manera correcta de navegar el potrillo, que será una habilidad que de permanecer en el río le servirá toda la vida, pero si miramos la escena con los ojos de la ontología o de la cultura, empezamos a ver muchas cosas más. El potrillo fue hecho de un árbol del manglar gracias a los saberes aprendidos por el padre de sus ancestros. El manglar ha sido recorrido en todos sus vericuetos por los habitantes del lugar, aprovechando la red fractal de esteros que los cruzan y comunican. Hay una conexión con el mar y con la luna, representada por el ritmo de las mareas que los locales conocen a la perfección y que suponen otra temporalidad. Allí también está el manglar mismo, que es una gran red de interrelaciones entre minerales, microorganismos, vida aérea, raíces, árboles, insectos, pájaros, vida acuática y anfibia, cangrejos, camarones, otros moluscos y crustáceos, peces y hasta seres sobrenaturales que a veces establecen comunicación entre los diversos mundos y seres. Y ahora los dejaré con mi compañera Kelly, que les dará más información sobre este tema. Es a toda esta densa red de interrelaciones y materialidad a la que llamamos racionalidad o ontología racional. Vista de esta manera, no hay padre, ni hija, ni potrillo, ni manglar, como seres discretos autocontenidos que existen en sí mismos o por su propia voluntad, sino que lo que existe es un mundo entero que se actúa minuto a minuto, día a día, a través de una infinidad de prácticas que vinculan una multiplicidad de humanos y no humanos. Para resumir, una ontología racional puede definirse como aquella en que nada, ni los humanos ni los no humanos, preexisten las relaciones que no constituyen. Todos existimos porque existe un todo. Aunque estas ontologías caracterizan a muchos pueblos étnico-territoriales, no se encuentran limitadas a estos. De hecho, dentro de las mismas experiencias de la modernidad occidental, hay expresiones de mundos relacionales no dominantes. Lo importante a señalar desde nuestra perspectiva es que la presión sobre los territorios que se está evidenciando hoy en día a nivel mundial y especialmente para la minería y los agrocombustibles puede ser vista como una verdadera guerra contra los mundos relacionales y un intento más de desmantelar todo lo colectivo. Dentro de esta compleja situación, las luchas por los territorios se convierten en lucha por la defensa de los muchos mundos que habitan en el planeta. En palabras de los pensamientos zapatistas, se trata de luchas por un mundo en el que quepan muchos mundos, es decir, luchas por la defensa del pluriverso. La sabiduría de los y las compañeras zapatistas nos da una clave para la segunda parte del argumento de este trabajo. Dichas luchas pueden ser interpretadas como contribuciones importantes a las transiciones ecológicas y culturales hacia el pluriverso. Esas transiciones son necesarias para enfrentar las múltiples crisis ecológicas y sociales producidas por la ontología unimundistas y sus concomitantes narrativas y prácticas. Las luchas afrodescendientes en regiones como el Pacífico colombiano, particularmente la radicalización de esas luchas por el territorio y la diferencia, y contra la avalancha desarrollista armada y extractivista de la última década, están de este modo en la avanzada de las luchas por otros modelos de vida, economía y sociedad. Para el caso del río Yurumangui, eso ha significado una estrategia con 4 componentes: la conceptualización y la potenciación del proyecto de vida de las comunidades basadas en prácticas y valores propios de su cosmovisión, la defensa del territorio como espacio que sustenta el proyecto de vida desde la perspectiva étnico-territorial en el marco de la Ley 707 de 1993. La dinámica organizativa en torno a la apropiación y control social del territorio, base de la seguridad alimentaria, la autonomía
y la participación en estrategias de transformación más amplias, especialmente a través de su vinculación con organizaciones étnico-territoriales afrocolombianas y con redes transnacionales de solidaridad. Todas estas dimensiones son aspectos importantes de lo que en este trabajo llamaremos práctica política ontológica. El concepto de territorio comprende no solamente la tierra y sus ecosistemas, sino también los procesos de territorialización que generan identidades y apropiaciones a partir de grupos como el proceso de las comunidades negras en Colombia. El territorio se concibe como un proyecto de vida en el cual se conjuga el proyecto sociopolítico, la autonomía y la perspectiva del futuro. Este artículo se inscribe en el espíritu de la celebración de los 20 años de la Ley 70, promulgada el 27 de agosto de 1993. No es este lugar para describir y discutir la ley, más allá de mencionar sus aspectos especiales, que son como reconocer a las comunidades negras de Colombia como un grupo étnico con derechos colectivos a sus territorios y a su identidad cultural. También identifica aquellos asentamientos ancestrales que han mantenido ocupación colectiva y crean los mecanismos para la titulación colectiva de dichos territorios. Establece parámetros para el uso de los territorios y la protección del medio ambiente, de acuerdo a las prácticas tradicionales de agricultura, caza, pesca, minería artesanal y otras, creando mecanismos para la protección y desarrollo de la identidad cultural de las comunidades y compromete al Estado a adoptar medidas para garantizarle a las comunidades negras el derecho a desarrollarse en forma económica y social, atendiendo a los elementos de su cultura, según el artículo 47, incluyendo sus propias formas de economía. Importante resaltar que las comunidades negras hemos construido históricamente durante 500 años territorios ancestrales a partir de estas luchas de nuestros ancestros por liberarse de la esclavitud y manteniendo esa memoria recreada por la gente negra traída del África. En estos territorios se ha recreado nuestras culturas, también hemos resignificado nuestras creencias y hemos logrado la reproducción de nuestras vidas. Está la Constitución de 1991 y la cual es posterior a la expedición de la Ley 70 del año 1993, las cuales representaron un avance, aunque limitado, en nuestras aspiraciones por el reconocimiento de esa ancestralidad y de nuestras raíces culturales, étnicas, el cual es denominado un proceso de comunidades. Pues también es importante explicar bien por qué la concepción étnico-territorial de autonomía y de diferencia cultural, la cual ha sido encarnada en la Ley 70 y con mayor claridad en la concepción y en la práctica de algunas manifestaciones de estos movimientos sociales afrocolombianos e indígenas, no solo se queda en el pasado, ni es romántica, entre comillas, o irreal, ni constituye una piedra en el zapato de aquellos proyectos del Estado que buscan el progreso, sino todo lo contrario, esta está anclada a un entendimiento profundo de la vida. Resaltan también que las condiciones materiales y culturales para la reproducción de la vida y el territorio, pues no existe como una dignidad en medio de esto. Y aunque estas posiciones desde la ecuación territorio-cultura y desde lo que se ha llamado territorios de diferencia, se ha banalizado totalmente por esos intentos de apropiación del Banco Mundial y de esos estados neoliberales, pues siguen siendo propuestas que históricamente son importantes y que se siguen renovando en el calor de esas luchas y de esos debates.
20 años más tarde, y a pesar de su carácter inconcluso de la ley, tanto en sus aspectos legales como prácticos, la mayoría de las organizaciones afrodescendientes resaltan su crucial importancia y están dispuestos a seguir dando la batalla por su total implementación. En la visión de algunas organizaciones de comunidades negras, las dinámicas territoriales comienzan con el proyecto histórico libertario del cimarronaje y continúan en el presente con la resistencia cultural al mercado y la economía capitalista. Es decir, la territorialidad tiene raíces profundas en el proceso de la esclavización y la resistencia ante ella, como lo anuncia un texto reciente de Proceso de Comunidades Negras. Bueno, y en este caso también podríamos hablar sobre las ontologías relacionales. ¿Qué son las ontologías relacionales? Las ontologías relacionales nos hablan de la relación que tenemos nosotros como seres humanos, sea hombre o sea mujer, con la naturaleza y el entorno que nos rodea. Nos ayuda a entender más bien que la naturaleza no es solo una base para la reproducción humana como tal, sino que la naturaleza nos ayuda a entender incluso la identidad que nosotros tenemos. Nos ayuda a entender básicamente de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Nosotros también debemos tener muy en cuenta que la naturaleza no solo depende de nosotros, o sea, nosotros dependemos también muchísimo de la naturaleza. Es muy equivocado pensar que solo nosotros tenemos el control de absolutamente todo. Debemos tener claro que la naturaleza siempre nos habla. Incluso cuando nosotros hacemos cosas pues que no debemos hacer porque la están afectando directamente, como lo es cuando de pronto hay explotación minera donde se utilizan muchísimos químicos que le hacen daño al agua y a los seres acuáticos que viven en ella. Por ejemplo, cuando se utiliza muchísimo mercurio, los peces mueren porque es que están contaminando el agua. Muchísimos ríos, muchísimas quebradas se han acabado por el mal uso, ya sea que lo desvían para regar algunas plantaciones, o sea por otra cosa. Cuando son muy pequeños se secan, pero igualmente ellos dejan marca por donde pasaron, o sea, siempre nos están hablando. En nuestros territorios, cuando nosotros podemos ver de pronto una cordillera o algo que para nosotros simplemente podría ser un camino de rocas, una montaña de rocas, ella nos está hablando, aquí pasó algo, yo existo por algo. Entonces siempre debemos tener claro la relación que nosotros tenemos como seres humanos y con la naturaleza, porque ella siempre nos está hablando y nos está dejando en evidencia quiénes somos y quiénes fuimos. Por ejemplo, donde hay plantación ilícita o donde hay quema, donde se queman algunas partes de la naturaleza, no vuelve a crecer la tierra igual, muchas veces ni siquiera vuelve a dar frutos, no florecen ahí nada, ningún tipo de plantación. ¿Por qué? Porque hubo daño, hubo huella. Muchas veces ni siquiera vuelve a dar frutos, no florecen ahí nada, ningún tipo de plantación. ¿Por qué? Porque hubo daño, hubo huella. Entonces siempre debemos estar escuchando, y esto es de lo que nos hablan las ontologías relacionales. La historia de Luz Dara y Santi Esteban representa el drama de las mujeres de Buenaventura, pero al mismo tiempo es una enseñanza de coraje. Víctima y revictimizada, ha padecido el desplazamiento forzado, la desaparición, el reclutamiento de menores, el asesinato y la violación. Llegó a Buenaventura en el 95 por el desplazamiento masivo de Punta Ardita, Chocó, por los ataques guerrilleros, y se convirtió en una líder de la Vereda La Gloria. Soy la representante legal del Consejo Comunitario de la Vereda La Gloria y también hago parte de la organización Madres por la Vida, en la cual nosotros somos 3 lideresas patías descalzas, que creímos y soñamos con una Colombia mejor, en una Buenaventura mejor. Más de amenazas, he tenido hostigamiento, he tenido torturas, como dice. Esta que le está hablando también fue víctima de estos actores armados. Yo fui violada por ellos. Defender mis hijas. Fueron 4. Allá en La Gloria. No, en La Gloria. ¿Cuándo llegaron los paros? Sí. Y yo sé que se siente eso. Y él lo más sucio. Yo no lo hablé. Yo lo callé muchos años. Pero eso me hizo la mujer del carácter que usted ve ahora.
Y el no permitir que nadie me siga pisoteando más. Y el no permitir que nadie me le haga más daño a mis hijos. ¿Sí la tocaron? Ellas querían tocarlas, pero gracias a Dios y a un buen samaritano las pude sacar y por eso yo no tengo hijas allá. Fueron los mismos, el mismo bloque Calima. Y es que yo dije que allí donde me causaron tanto dolor, yo quería dejar un legado. Y demostrarle a la comunidad que a pesar del dolor, puede más el amor que les tengo a ellos. Me desaparecieron a Juan Manuel Santiesteban. ¿Qué buscan los grupos al desaparecer los familiares? ¿Qué cree usted? Es una modalidad yo digo que es una modalidad para seguir torturando a la familia. Si tu familiar está en el río, ¿cuándo lo vas a encontrar? ¿Y en la gloria? Si está en el mar, ¿cuándo lo vas a encontrar? Las víctimas de desaparición forzada que no están peleando por un dinero. Bueno, y lastimosamente como este caso, hay muchísimos, miles más que yo sé que ustedes, nuestros televidentes, alguna vez han escuchado, han informado o incluso lo habrán vivido en carne propia, donde esas personas que han sido víctimas del conflicto armado, que han sido desplazadas de sus territorios, que tienen que dejar todo lo que alguna vez fueron atrás, donde muchas veces estas mismas personas son las que cultivan para poder ir a vender los productos que nosotros mismos consumimos, que les compramos, que muchas veces son plátano, coco, chontaduro y muchísimos otros frutos más que ellos mismos plantan en sus territorios. Cuando estas fuerzas armadas llegan a sus territorios, muchas veces tienen que acabar con esos cultivos para empezar a cultivar coca y marihuana, que es lo que a estos grupos ilícitos les interesa. Muchas veces estos menores o hasta mayores de edad que hacen parte del núcleo familiar son reclutados para que hagan parte ya sea de sus filas o también para que empiecen a trabajar en la plantación de tanto coca o marihuana o ya sea otro cultivo de caso ilícito.